El encendido de quemadores en sistemas de chispa directa o chispa continua es un proceso ya conocido en los hornos que utilizan quemadores de listón en sistemas de fuego directo. Entre los diseños que encontramos instalados están los electrodos de punta y los electrodos de bandera. Banner Day nos presenta otro diseño, los electrodos rectificados, también conocidos como electrodos blindados. El electrodo blindado o rectificado presenta tres elementos que lo hacen especial: una varilla de ignición moleteada y una bandera para aterrizar la chispa contra sí mismo. Estas características permiten que podamos ajustar la chispa fuera del horno. El moleteado de la varilla incrementa el área donde se puede realizar la chispa. Por último, el electrodo posee una rótula que permite que el electrodo pueda desplazarse junto con el quemador. Este detalle es particularmente útil durante el encendido en frío de los quemadores, ya que al dilatarse mantiene la distancia al listón de forma constante. Aquí podemos observar la compatibilidad del electrodo de bandera y el electrodo rectificado de Banner Day. Vemos que el electrodo blindado de Banner Day opera con fiabilidad en todos los rangos de fuego alto a fuego bajo, debido a que la banderilla crea turbulencias que inevitablemente atrapan el combustible para realizar la ignición. El cambio de electrodos es fácilmente realizable y solo requiere un ajuste inicial del bracket de sujeción. Aún con el horno en marcha, podemos realizar este cambio. Para ello, requerimos apagar el módulo de ignición, desconectar y retirar el electrodo. A continuación, insertamos el electrodo blindado al quemador del mismo modo. Una vez insertado, es necesario usar la conexión a tierra del electrodo y del quemador para garantizar la generación de chispa y el retorno de señal. Uno de los detalles que observamos dentro de nuestro equipo es que la operación de forma natural ensucia y desajusta nuestro sistema. El grafito de las cadenas de transmisión y el hollín formado por la combustión enriquecida requiere que prestemos atención a nuestros sistemas de ignición y realicemos un mantenimiento periódico. Incluso los ciclos de encendido y apagado de los quemadores, por su dilatación debido al calor, crea condiciones que desajusta el soporte de los elementos de ignición. Vemos estos efectos cada vez que debemos intervenir manualmente el encendido de los quemadores. Para dar mantenimiento a estos electrodos, podemos retirarlos del quemador y ajustarlos fuera del horno. Aquí podemos ver un electrodo que por su servicio en condiciones de una flama con exceso de gas en su carburación se encuentra ennegrecido por el hollín. Para limpiarlo, basta con lijar la bandera y probar. Esta es una opción más para realizar el encendido de sus quemadores. Draxon les hace llegar este boletín técnico como parte de nuestra colección de Draxonotas, en nuestro interés de mejorar sus sistemas y operación. Quedamos a sus órdenes.